Entonces, vamos a comenzar con el tema de adicionales de obra y mayor metrados, como les había conversado inicialmente. Esto está en el marco del decreto legislativo número 1444, que aprueba la ley de contrataciones, el decreto supremo número 344-2018, Economía y Finanzas, y modificatorias posteriormente. Y esta norma está vigente desde el 30 de enero del año 2019. ¿No? Entonces, vamos a comenzar y vamos a tratar el tema de mayores metrados. En principio, el reglamento en la parte de definiciones nos define algunas cosas que son muy importantes poder explicarles para luego poder entrar a lo que significa los mayores metrados, ¿no? Entonces, en estas definiciones está primero qué cosa es una prestación adicional de obra. En ella nos indica es algo o aquello que no está considerado en el expediente técnico de obra ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional, ¿no? Entonces, en principio, la prestación adicional de obra es aquello que no está considerado en el expediente técnico, ¿no? Ni en el contrato original. Entonces, es el primer concepto. El presupuesto adicional de obra es la valoración económica de la prestación adicional. ¿Qué cosa es una prestación nueva de obra? También vamos a entender qué cosa es una prestación nueva de obra. Es la no considerada en el expediente técnico, hasta ahí vamos iguales en lo que es definición de la prestación adicional de obra, ni en el contrato original, cuya realización no es indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta principal de la obra. Estas prestaciones se ejecutan mediante un nuevo contrato para lo cual se aplican los procedimientos establecidos en la ley y su reglamento, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando definamos un adicional de obra y no confundirlo con lo que es una prestación nueva de obra. Le podemos poner un ejemplo, el más sencillo es, por ejemplo, tengo una carretera que une la población A y la población B y yo quiero considerar en un adicional de la población B a la población C, por ejemplo, ¿no? Que está fuera del ámbito del proyecto. Entonces, eso estaría configurado no como un adicional, sino como una prestación nueva, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado a efectos de generar los procedimientos establecidos en el marco de la normativa. Cosa contrario, podríamos tener dificultades con los órganos de control y con la propia entidad en el futuro, ¿no? Me refiero a los funcionarios. ¿Y qué cosa es un metrado? Es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra. En principio es una partida que ya la tenemos, no se trata de partidas nuevas, y se va a ejecutar más de lo que yo tengo programado en el expediente técnico o en oferta, ¿no? Es indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, ¿no? Lo mismo que diríamos de un adicional. Resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico y que no proviene de una modificación de diseño de ingeniería, ¿no? Entonces, principalmente, lo que nos tenemos que dar cuenta con respecto al adicional es que el mayor metrado no proviene de una modificación del diseño de ingeniería. ¿Y qué significa el diseño de ingeniería? ¿Cierto? Para ver cuál es la diferencia, ¿no? Y el mismo reglamento también lo establece en su ítem de definiciones y nos indica que el diseño de ingeniería son los cálculos de diseño que han servido para el dimensionamiento y o determinación de las características físico-mecánicas de los componentes de una obra realizados por especialistas de ingeniería o arquitectura. No se consideran cambios de diseño de ingeniería los cambios en las dimensiones o características físico-mecánicas producto de replanteos o adecuaciones a la situación real del terreno que no impliquen la necesidad de nuevos cálculos, ¿no? Entonces, en principio, debemos tener en cuenta que
se considera un mayor metrado aquello que no proviene de una modificación de diseño de ingeniería, y el diseño de ingeniería es aquello que no implica la necesidad de nuevos cálculos, ¿no? Y podemos, más adelante vamos a ver múltiples ejemplos en la cual podemos razonar si esto corresponde a un mayor metrado o corresponde a un adicional de obra. ¿Qué cosa significa metrado? ¿No? Porque acá en el mayor metrado es el incremento del metrado, ¿no? Entonces hay que saber qué significa metrado. Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar según la unidad de medida establecida. Excavaciones, ¿no? En una edificación, por ejemplo, puedo tener 25.000 metros cúbicos de excavación, ¿no es cierto? Ese es el metrado, es 25.000 metros cúbicos, ¿no es cierto? En la partida de excavación, ¿no? ¿Y qué cosa es un expediente técnico también que nos está tanto en la definición del adicional como en mayores metrados? Es el conjunto de documentos que comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicos, los precios, y todo lo que nosotros, los análisis precio unitario, el calendario actualizado de obra valorizado, y todos los documentos que ya nosotros, como ingenieros en este caso, lo conocemos. Y si el caso lo requiere, también el expediente técnico tendrá estudios de suelos, estudios geológicos, de impacto ambiental u otros complementarios, ¿no es cierto? Sabemos ya que por norma ahora todos los expedientes técnicos requieren un estudio de impacto ambiental y todos los estudios que puedan requerir de acuerdo a la especialidad o especificación de la obra en sí. Y acá vamos a ver un ejemplo típico de lo que significa mayor metrado, ¿cierto? Y le he puesto a manera de pregunta para poder definir si esto es un mayor metrado o no. Si a una alcantarilla se aumenta su longitud producto del replanteo de obra, esto es considerado un adicional, un mayor metrado, ¿no? En principio, tendríamos que determinar cuáles son los datos de cálculo para definir la alcantarilla, ¿no? Y sabemos que los datos de cálculo para poder dimensionar una alcantarilla está relacionado con el caudal, ¿no? Y la pendiente, ¿no? Con caudal y pendiente podemos calcular la sección de la alcantarilla, ¿no? Como consecuencia, si es que se le aumenta la longitud producto del replanteo, la alcantarilla cruza la carretera, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que en el proyecto estaba considerado 9.5 kilómetros, perdón, 9.5 metros, y producto del replanteo me sale 10 metros porque estoy entrando a una curva, tengo sobreanchos, lo que fuera, y como consecuencia tengo 10 metros, ¿no? Ese 0.5 metros quedaríamos que es un mayor metrado, dado que no modifica el diseño de ingeniería que se ha hecho para dimensionar esta alcantarilla, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo típico de lo que puede significar el mayor metrado previsto en el reglamento. Y acá podemos poner otro ejemplo ya un poco más difícil que corresponde al mejoramiento de suelos. Una carretera, ¿no? Se ha identificado la necesidad de mejorar el suelo a nivel de subrasante a una profundidad de 0.45 centímetros en todo el ancho de la vía, entre las progresivas 43 más 720 a la progresiva 43 más 930. Dicho mejoramiento estaba considerado en el expediente técnico solo en el lado izquierdo en esas progresivas con una profundidad de 0.30 metros. Esta actividad debe considerarse un mayor metrado o un adicional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar, ¿no es cierto? Estamos hablando que
se está aumentando el área de mejoramiento de suelos, porque estaba solamente en el lado izquierdo, ahora es en el ancho de toda la vía, y en el proyecto consideraba solamente 30 centímetros de mejoramiento de suelos, y en la realidad se verifica que son 45 centímetros, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que determinar es qué información nosotros requerimos para poder calcular el espesor de un mejoramiento, ¿cierto? Entonces, para este caso, tenemos los datos de entrada, que podría ser el CBR, el contenido de humedad, y otra información necesaria en la cual nos da como resultado, mediante un cálculo, los 0,30 centímetros que calculó en el proyecto, ¿no? Entonces, como ahora me da 0,45, se entiende que se está modificando el diseño del proyecto, ¿no? Por los datos de entrada que son diferentes, ¿no? Se entiende que el contenido de humedad, que el CBR y otra información que se requiere para el diseño son diferentes a lo que estaba establecido en el expediente. O sea, la realidad es diferente a lo que estaba en el expediente con respecto al diseño. Como consecuencia, podríamos considerar que no se tipifica como un mayor metrado, a pesar que algunas entidades lo establecen como un mayor metrado, pero de acuerdo a lo que establece la norma, en estricto no sería un mayor metrado en sí. Acá tenemos otro ejemplo, el cambio de dimensiones de un muro de concreto armado, ¿no? Se ha identificado la necesidad de aumentar las dimensiones de un muro en una vía entre la progresiva 48920 y la progresiva 48970. Dicho muro tenía una altura de 8 metros y una longitud de 50 metros, ¿no? Es lo que tenía previsto en el expediente técnico, ¿no? Con sus respectivos cálculos estructurales de diseño. Ahora, en la realidad, se requiere una altura de 9 metros y una longitud de 84 metros, ¿no? O sea, necesita 1 metro más de altura y necesita mayor longitud. Esta actividad debe considerarse como un mayor metrado o un adicional, ¿no? Entonces, ahí vemos que los muros, ahí están los datos de diseño, ¿cierto? Entonces, si obviamente hay una necesidad de hacer un muro más largo y más alto, entonces tendremos que cambiar, ahí está cómo se calcula, y tendríamos que cambiar los datos y tendríamos que cambiar el diseño. Como consecuencia, no estrictamente se trata de un mayor metrado, ¿no? Sino que tendría que ser un adicional y un deductivo vinculante, ¿no es cierto? Porque el muro, así como está en el expediente técnico, no lo podíamos construir. Y para construir el nuevo muro, tenemos que realizar los nuevos cálculos para su dimensionamiento, ¿no? Y para la cantidad de acero que requiera este muro, ¿no? En consecuencia, no se tipificaría como un mayor metrado, ¿sí? De acuerdo a lo que está establecido en el reglamento, en sus definiciones, sino como un adicional, ¿no? Y ahora, una vez visto lo que significa el mayor metrado, vamos a pasar al tema de lo que es adicionales y luego vamos a ver algunos ejemplos también o la normativa que regula este tema, ¿no es cierto? En principio, para tramitar un adicional, la entidad tiene que tomar algunas consideraciones en cuenta. La primera es que el adicional tiene que tener la certificación de crédito presupuestario o provisión presupuestaria. O sea, tiene que tener presupuesto para financiar ese adicional que no estaba previsto presupuestalmente en la entidad, ¿no? Lo que ha previsto la entidad es el valor del contrato. Como el adicional es algo que no estaba previsto en el expediente técnico y que es necesario para que funcione la obra, entonces tiene un presupuesto, valga la redundancia, adicional, y eso la entidad tiene que verificar
que en su presupuesto cuenta con esos recursos para poder ejecutar la adicional, porque si no apruebe la adicional, el contratista ejecute la adicional y vemos luego que no van a poder pagarle ese adicional porque no tienen recursos para esa actividad, ¿no? Entonces, eso es lo que el reglamento nos indica que se debe tener en cuenta. Lo que está acá no es lo que Marco Cruzado dice, sino lo que está establecido en la normativa sobre el particular. ¿Qué más debemos tener? La resolución del titular o de la entidad o del servidor de siguiente nivel de decisión, quien se hubiera delegado esta atribución. Entonces, tiene que tener su certificación. El contratista, para poder ejecutar la adicional, tiene que tener la resolución, que normalmente la entregan al contratista, ¿no? Para que pueda ejecutar. Vamos a ver más adelante cuál es el procedimiento, ¿no? En los casos en que los montos restándose los presupuestos deductivos vinculados, solamente los deductivos vinculantes, no todos los deductivos, sabemos que hay deductivo vinculante y deductivo solo. En este caso, en el caso de que los montos restándole, o sea, los montos se refiere a la sumatoria de todos los montos de los adicionales, a los cuales restándole los presupuestos deductivos vinculados, ¿no? Le ponía el ejemplo del muro, ¿no? Hago un adicional del muro y hago un deductivo vinculante del muro que se iba a construir y ya no se va a construir, ¿cierto? No deben exceder el 15% del monto del contrato original, ¿no? Entonces, la entidad puede, pues, hasta el 15% del monto del monto del contrato original, la entidad directamente sabemos que puede aprobar estos adicionales, ¿no? Y sabemos que cuando se pasa el 15%, tendríamos que solicitar un procedimiento más, ¿no? Que es requerir a la Contraloría General de la República, ¿no es cierto?, su conformidad o su aprobación para poder seguir con la ejecución de la obra con lo que respecta al adicional, ¿no? Y ahora vamos a ver las prestaciones adicionales de obra menores al 15%, hasta donde, menores o iguales, hasta donde tiene potestad la entidad directamente de poder autorizar su ejecución, ¿no? Decíamos que cuando es mayor al 15%, entonces la entidad aprueba, pero requiere un procedimiento más ante la Contraloría General de la República. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Lo primero que tienen que hacer es anotar en el cuaderno de obra dicha necesidad, ¿cierto? Entonces, lo que primero tiene que hacer el contratista o el supervisor es anotar en el cuaderno de obra la necesidad de la ejecución de una prestación adicional de obra, ¿no? Entonces, en el momento que el contratista identifique esa necesidad, va a tener que anotarlo en el cuaderno de obra. Y luego, de la anotación, en un plazo máximo de 5 días, el inspector o supervisor, quien corresponda, comunica a la entidad la anotación realizada. O sea, el supervisor informa, debiendo adjuntar su informe técnico que sustente la posición de la supervisión respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional, ¿no? Entonces, el supervisor tiene dos posibilidades, de acuerdo a su criterio técnico. Puede decir que el adicional, si es necesario, lo sustenta adecuadamente con lo que el contratista anota en el cuaderno de obra, y luego se lo remite a la entidad, y la entidad, bueno, luego vamos a ver cómo autoriza para su ejecución, para su elaboración del estudio. Si es que el supervisor determina que no es necesario el adicional, entonces informar a la entidad que no es necesario, y efectivamente el adicional no se ejecutará, y el contratista está obligado a ejecutar de acuerdo a lo que está previsto en el contrato, es decir, en el expediente técnico. Se debe precisar el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Entonces, el supervisor, en su informe que eleva a la entidad, debe hacer estas precisiones. Que si es o no por deficiencia del expediente técnico, o puede ser un riesgo que ha sido generado, que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Hay convocatorias que lo hacen por paquete,
¿cierto? Donde la entidad paqueta varias obras que normalmente son pequeñas y en función de ello convoca un solo proceso de selección, ¿no? En ese caso, de obras convocadas por paquetes, que por su naturaleza son varias obras, no cuentan con inspector o supervisor a tiempo completo, ¿cierto? Sabemos que esa es la única excepción, porque el supervisor o inspector tiene que trabajar en una sola obra. Sin embargo, la excepción del reglamento establece que cuando se trata de paquete, el inspector o supervisor podría no estar a tiempo completo porque tiene que estar en varias obras a la vez que se están ejecutando, ¿no? El plazo máximo de 5 días que tiene el supervisor para poder informar a la entidad se computa a partir del primer día posterior a la fecha de la anotación en que según la programación corresponde al inspector o supervisor estar en obra, ¿no? ¿Esto qué cosa quiere decir? Que el contratista, supongamos que el supervisor está supervisando 3 obras, ¿no? Bajo esta configuración de paquete. Entonces él en su programación dice, yo voy a estar 10 días en la primera, 10 días en la segunda, 10 días en la tercera, ¿no? Y eso tiene que estar en las bases integradas. Entonces, el residente anota en la obra 1 la necesidad de un adicional, pero el supervisor todavía está en la obra 3, todavía le faltan unos 8 días para que regrese nuevamente a la obra 1. Entonces, si se contabilizan los 5 días a partir del cual el residente aprobó, digamos, anotó la necesidad de la prestación adicional, entonces ya se le habría vencido el plazo al supervisor, ¿no? Es por ello que la norma también establece que en esta excepción de que un supervisor puede ser en varias obras, puede supervisar varias obras en este contexto de paquete, entonces a él le comenzará a computar los 5 días a partir del primer día posterior a la fecha de la anotación en que según la programación, o sea, él llega, de igual su programación después de 9 días, entonces a partir de ahí se comienza a contar sus 5 días que tiene el supervisor para poder elevar su informe con su opinión a la entidad la decisión o no de ejecutar el adicional. ¿Cuál es el procedimiento? El contratista ahora, en este nuevo reglamento ya vigente desde el año pasado, elabora el expediente técnico de la prestación adicional de obra. Antes era responsable la entidad, no, inicialmente era el contratista, o sea, antes de muchas modificaciones que ha tenido el reglamento. Después dijeron que era la entidad le podía encargar al supervisor. Las experiencias que ha habido en el Estado con respecto a este procedimiento no han sido las mejores, y es por eso que en este reglamento nuevamente regresan que la elaboración del expediente debe estar a cargo del contratista. Entonces, el contratista presenta el expediente técnico de adicional de obra dentro de los 15 días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra. Esto quiere decir que tiene un plazo el contratista para poder presentar este expediente técnico de la prestación adicional. La prestación adicional está tipificado como expediente técnico, ¿no? El expediente técnico de la prestación adicional de obra. Entonces, vemos ahí que tiene un plazo de 15 días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra. O sea, después de la anotación, digamos que tiene 20 días para poder presentar su expediente adicional, entiéndase, que es cuando el supervisor tiene informe favorable sobre la elaboración sobre la prestación adicional y la entidad también. Siempre que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Entonces, a los 15 días después de la anotación, el contratista presenta al supervisor el expediente técnico de la prestación adicional de obra. De ser el caso,
el inspector o supervisor remite a la entidad la conformidad sobre el expediente técnico. Es el caso, claro, de repente no está de acuerdo con la formulación. Por el contratista en un plazo de 10 días de presentado este último. O sea, desde la anotación ya van 20, ya van un mes, ¿no? 20 más 10 días acá, son 30 días. De existir partidas cuyos precios unitarios previstos en el presupuesto se adjunta el expediente técnico de obra, el documento de precio unitario pactado, o sea, los análisis de precio unitario con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando hay partidas que no están consideradas en el expediente técnico, o sea, en otras palabras, que son partidas nuevas, debe haber una acta de pactación de precios, ¿no? ¿Cierto? Lo que consideramos. Y esta acta se suscribe entre el residente y el supervisor o inspector, lo cual es remitida a la entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación adicional de obra. ¿Cierto? Entonces, como vemos, en la elaboración tienen que tomar en cuenta que si hay este tipo de partidas nuevas, tiene que adjuntar el acta de pactación de precios, ¿no? Pero a nuestro entender, en el expediente técnico del adicional, no solamente se debe presentar el acta de pactación de precios, sino también debe adjuntarse las especificaciones técnicas, ¿cierto? Porque con estas especificaciones técnicas es con la cual la supervisión va a verificar el proceso constructivo y también está determinado en dichas especificaciones la forma de pago. Entonces, si nosotros no adjuntamos estas especificaciones técnicas a estas partidas nuevas, en la hora que valoricemos y la hora que la supervisión quiera, valga la redundancia, supervisar estas actividades, no lo va a poder hacer adecuadamente porque no tiene el instrumento contractual para poder hacerlo. Si es que el inspector o supervisor, quien corresponda, emite la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la entidad en un plazo de 12 días hábiles, o sea, estamos hablando mínimamente de 19 días, ¿no? La utilización de las entidades públicas trabajan 5 días. En el mejor de los casos, estos 12 días hábiles se convierten en 16 días calendarios mínimo, ¿no? Entonces, más 30 ya van 42 días. Y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional. Y si la entidad se demora más de estos 12 días hábiles en pronunciarse, el contratista no puede ejecutar mientras la entidad no se pronuncie, que es la resolución en la cual la notifica el contratista, este atraso o este mayor plazo o este mayor tiempo que se está tomando la entidad podría ser una causal de ampliación de plazo. Entiéndase que podría ser una causal de ampliación de plazo siempre y cuando las partidas involucradas en el adicional, en la prestación adicional de obra, afecten pues la ruta crítica vigente del proyecto, ¿no? Bajo esta condición puede el contratista, si es que se demora más de los 12 días hábiles, la entidad en iniciar una causal de ampliación de plazo, que sería el día que se vencen los 12 días, se inicia el inicio causal de la ampliación de plazo, y cuando le notifican la resolución sería el fin de causal de la ampliación de plazo por demora de la entidad en la aprobación del adicional. Bien, a efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra, la entidad cuenta con el informe, lo que decíamos al inicio, de viabilidad presupuestal. Tiene que contar con el presupuesto, tiene que contar con los recursos para poder financiar este adicional que tiene un presupuesto. Además, tiene que contar con la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista.
¿no es cierto? Para emitir una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, la entidad solicita el pronunciamiento del proyectista. Entonces, dado que el adicional no estaba contemplado en el expediente técnico y está modificando de alguna manera el proyecto, entonces se tiene que pedir la opinión del proyectista. Si es que el proyectista, por alguna razón, sin perjuicio de las acciones administrativas, legales que le puedan hacer después, no contesta, no responde sobre, a pesar que la entidad le ha notificado el adicional, entonces, no olvidemos que la entidad generalmente tiene 12 días hábiles, entonces la entidad, al no tener este pronunciamiento del proyectista, o siendo inclusive el proyectista puede decir, no, no corresponde el adicional y me ratifico en mi proyecto, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de los estudios, o sea, el área de estudios de la entidad, deberá emitir la opinión correspondiente. ¿Cierto? Entonces, acá hay un cambio realmente importante, ¿no? Porque en las normas anteriores nos decía con la opinión favorable del proyectista. ¿Y qué pasa si el proyectista no opina favorablemente? Entonces, no se construye el adicional. Entonces, cosa que ahora en esta norma ha sido corregida, ¿cierto? Entonces, dice que si inclusive el proyectista no se pronuncia sobre ello, deberá ser la entidad por intermedio del área especializada de estudios. Sabemos también que pueden haber adicionales excepcionales, ¿no? Por excepción. En el caso de prestaciones adicionales de obra de carácter de emergencia. Emergencia es una situación imprevista, impredecible, que ha ocurrido en ese momento, y dice que cuya falta de ejecución, o sea, si yo no ejecuto ese adicional, puede afectar el ambiente, o sea, el medio ambiente, o poner en peligro inclusive a la población, trabajadores, o a la integridad de la misma obra. Si es así, la autorización previa de la entidad se realiza mediante comunicación escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecución de tales prestaciones adicionales. O sea, nos saltamos los 46 días que veíamos que es el trámite ordinario de un adicional, sin perjuicio de la verificación que efectúa la entidad en forma posterior, ¿se entiende? Previamente a la emisión de la resolución correspondiente. O sea, la entidad luego aprueba este adicional cuando ya el contratista presenta, conjuntamente con la evaluación de la supervisión, la solución que entrega a la entidad del expediente del adicional, emite resolución sin el cual el contratista no puede cobrar, ¿no es cierto? Este adicional por emergencia, ¿no es cierto? Entonces, un riesgo que asumen todos, hasta el contratista, porque ¿qué tal si después la entidad dice, no, esto no tipifica como adicional, o no tipifica como tal cosa, o no es un adicional? Entonces, la entidad, el contratista se vería en riesgo de no cobrar. Entonces, pero por tratarse de un tema de emergencia, los riesgos asumidos son totalmente justificados. Bien, en los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto anteriormente, con los precios del contrato. O sea, si yo tengo un adicional de obra en la cual hay concreto de 275 kilogramos por centímetro cuadrado, ya tengo esa partida, ese análisis presupuestario, usaré el precio que corresponde a lo que se refiere a la oferta del contratista, no a lo que dice el expediente técnico, sino a la oferta del contratista. Y de no tener los precios, ya sabemos que son precios pactados. Y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional, para lo cual se debe realizar el análisis correspondiente teniendo como base de referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Bueno, y además lo incluimos el IGB, bueno, la utilidad y luego el IGB correspondiente, ¿no? Entonces, lo importante es que en este tema es que los gastos generales de un adicional son propios
no pueden ser, si en el contrato tiene un porcentaje de gastos generales, pero que ha sido debidamente calculado, no podemos usar ese mismo porcentaje para el adicional, ¿no? Puede ser más, puede ser menos. Lo que pasa es que los precios que yo tengo que considerar son los que oferté, ¿no? Si a mi residente le estoy pagando 20.000 soles, entonces en el gasto general que yo, en el variable que yo le ponga al ingeniero residente en los gastos generales de adicional, tendrá que ser 20.000 soles, no puede ser más de 20.000 soles, porque eso es lo que yo oferté, ¿no? A eso se refiere tomando como referencia los gastos generales del presupuesto original. ¿Y qué pasa con el pago de los mayores metrados? ¿Cierto? No se requiere, miren, ese es importante, ¿no? No se requiere la aprobación previa de la entidad para la ejecución de mayores metrados. Entonces, pero sí para su pago, ¿no? Entonces, se entiende que vamos a ver que el supervisor es el que autoriza la ejecución de los mayores metrados, ¿no? Con un procedimiento que va a tener que informar la entidad. Pero la entidad sí va a tener que pagar, va a tener que autorizar estos pagos, y quien está encargado de autorizar estos pagos es el titular de la entidad o quien delegue o a quien se le delegue dicha función. Ahora vamos a ver el procedimiento de los mayores metrados. Los mayores metrados, en principio, solamente son para contratos bajo el sistema de precios unitarios. A suma alzada no tiene mayores metrados, ¿no? Porque tiene otra definición el sistema a suma alzada, ¿no? Entonces, los mayores metrados son de exclusiva utilización del sistema de precios unitarios. Estos mayores metrados son autorizados por el supervisor o inspector de obra, según quien tenga ahí, o es un supervisor o un inspector, a través de su anotación en el cuaderno de obra. O sea, el contratista solicita la ejecución de mayores metrados por cuaderno de obra con el sustento debido, con un informe que se le alcanza a la supervisión, y la supervisión autoriza la ejecución de estos mayores metrados y los anota en el cuaderno de obra y comunica a la entidad de forma previa a su ejecución. ¿Qué cosa quiere decir? Que antes de que el contratista pueda ejecutar, tiene que haberle comunicado a la entidad. El contratista, mediante anotación de cuaderno de obra, solicita pues la ejecución de estos mayores metrados, como lo decíamos anteriormente. El supervisor lo autoriza su ejecución, siempre y cuando no supere el 15% del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de todos los mayores metrados autorizados, de todas las prestaciones adicionales de obra, restándole los presupuestos deductivos, ¿no? Entonces, esto es importante. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa por el cálculo del límite para la aprobación de adicionales. Ese es lo que está previsto en ese artículo de la ley, que esto es 15%, ¿no? Porque más allá del 15% tiene potestad la Contraloría, ya no directamente la entidad. Bien, una recapitulación de todo lo que nosotros hemos visto. Estas se formulan con precios del contrato yo pactado si es que no están en el contrato. No puedo pactar un precio si está en el contrato, eso ya lo sabemos. Los gastos generales fijos y variables de esta prestación adicional, del presupuesto de la prestación adicional, son propios. No son los gastos generales en porcentaje que tiene el contrato. Pero sí debemos tomar como base los gastos generales del presupuesto contratado bajo la explicación que se le daba hace un momento. La utilidad que se va a poner en el adicional sí son aquellas que el contratista ha ofertado, ha propuesto en su oferta, ¿no es cierto?
Yo propongo 5%, 10% de utilidad, y eso es lo que tiene que ponerse porque la utilidad no obedece a un cálculo, sino obedece a una oferta del contratista. Y luego se debe considerar el IGB si corresponde, ¿no? Porque hay localidades o hay departamentos que están exonerados del IGB, ¿no? Y como consecuencia, no se pone pues el IGB, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando haya precios unitarios nuevos? De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en una prestación adicional, vamos a pactar nuevos precios unitarios. Pero para ello debemos considerar los precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto de obra. O sea, si bien es cierto, puede ser una partida nueva. A ver, por ejemplo, yo tengo una partida de concreto de 175 kilogramos en centímetro cuadrado en el presupuesto del expediente técnico y ofertado esa partida, ¿no? Y esa partida tiene mano de obra, tiene cemento, tiene agregados y tiene equipos, ¿cierto? Y tiene precio, pues, ¿no? Por de cada uno de ellos. Entonces, pero en el adicional viene una partida de un concreto de 240 kilogramos por centímetro cuadrado, que no tiene el presupuesto del expediente técnico, perdón, o del ofertado, ¿no? Entonces, como no lo tiene, tengo que pactar un nuevo precio. Pero dentro de esa partida también uso cemento, también uso acero, también uso agregados y también uso los equipos. Entonces, tendré que utilizar estos precios, ¿no? Si la bolsa de cemento cuesta 25 soles, por poner un precio, entonces tendré que considerar en esta partida también los 25 soles, ¿no? Si la mano de obra en lo que respecta al peón y el jornal del peón es X soles por hora hombre, entonces tendré que considerar también en este nuevo precio que voy a pactar X soles en hora hombre del peón y así de todos los insumos que puedan haber. Bueno, y si hay algunos insumos, alguna que no los tengo, yo en mi listado de insumos de mi presupuesto ofertado, tendré que sustentarlo en los precios de mercado debidamente, ¿no? Tendré que sustentar esos con el precio de mercado. A falta de acuerdo con el contratista, porque el contratista puede presentar un precio y la supervisión puede decir que es otro, inclusive la entidad puede decir que es otro, y con la finalidad de no retrasar esta aprobación de adicional, el inspector o supervisor se encuentra facultado para fijar provisionalmente un precio. O sea, el supervisor dice, bueno, no es 30 soles de algo, sino es 20. No hay un acuerdo, entonces como consecuencia de ello, el supervisor considera su precio y recalcula nuevamente el análisis presupuestario y pone el precio que corresponde. El cual se aplica sin perjuicio del derecho del contratista para someterlo al procedimiento de solución de controversias, que corresponderá dentro de los 30 días hábiles contados desde la aprobación del presupuesto adicional. Es decir, desde que notifica la entidad sobre la aprobación del adicional con estos precios que no eran de él, el contratista podría, en los 30 días hábiles siguientes, iniciar una solución de controversias para poder cobrar lo que, según a su criterio, le corresponde. Si no lo hace, este plazo es un plazo de caducidad, o sea, si no lo hace, pierde el derecho y ya no lo puede hacer nunca más. Entonces, vamos a ver que para ejecutar un mayor de metrados no se requiere autorización previa de la entidad para su ejecución, pero sí para su pago. Estamos haciendo pequeño recuento. El encargado de autorizar el pago es el titular de la entidad o quien tenga la delegación para ello. Bueno, el título ahí no es mayores metrados, sino es adicionales de obra. En los casos en los que el contratista, para elaboración
del expediente técnico del adicional de obra, miren, requiera realizar ensayos especializados de alta complejidad o la participación de algún especialista que no esté contemplado en su relación de su personal clave, corresponde incluir estos costos en los gastos generales propios del adicional, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos quiere decir? Vuelvo a repetir que ese título está mal, ¿no? Son adicionales de obra. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Si el contratista va a utilizar recursos humanos y otros recursos que no los tiene en su oferta, entonces podrá él incluir los costos que está incurriendo en los gastos generales del adicional de obra. Sabemos que, solamente recapitulando, el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obra, cuyo monto restando de los presupuestos deductivos vinculados no pueden superar el 15%, ya lo hemos dicho, porque sabemos que hasta el 15% la entidad tiene potestad, más allá de ello lo tiene la Contraloría General de la República. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. Ya sabemos, y estas valorizaciones son independientes de la valorización que nosotros llamamos principal, que es del contrato original, ¿cierto? Cuando se apruebe la prestación adicional, el contratista, a consecuencia de la aprobación, está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Sabemos que la garantía de fiel cumplimiento es el 10% del contrato que entregó el contratista al iniciar para poder suscribir el contrato, ¿no? Entonces, si hay un adicional de obra que amplíe el monto del contrato, justamente ese diferencial tendrá que, el 10% de ese diferencial en presupuesto tendrá que alcanzar a la entidad una nueva carta de fianza de fiel cumplimiento por ese diferencial para poder para que la entidad pueda tener cubierto la garantía de fiel cumplimiento. Si es que hubieran reducciones de prestaciones, o sea, lo que estamos llamando nosotros deductivos, el contratista puede reducir el monto de dicha garantía, ¿cierto? Así como cuando el adicional tiene que ampliar el monto de la garantía, si yo tengo un contrato de 100 millones y luego tengo un deductivo de 10 millones, sin tener adicionales, ¿qué cosa quiere decir? Que el contrato ahora ya no es 100, es 90. Yo había presentado una fianza de 9 millones de fiel cumplimiento, perdón, de 10 millones por los 100 millones, y como ahora tengo un deductivo de 10, entonces tendré que cambiar esa, de 10, esa carta fianza de 10 y poner una carta fianza de 9 millones. Los adicionales, reducciones y los mayores o menores metrados que se produzcan durante la ejecución del proyecto de inversión deben ser comunicados por la entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programa de Análisis de Inversiones, más conocido como Invierte Perú. ¿Cierto? Entonces, este es un tema para la entidad, ¿no? La entidad está obligada, entonces, cuando ocurren estas modificaciones al contrato, vía adicionales, reducciones, con mayores o menores metrados, estos deben ser avisados en su oportunidad a Invierte Perú. Cuando tenemos prestaciones adicionales de obra mayores al 15%, porque lo que veíamos son adicionales de obra menores al 15%, ahora vamos a ver adicionales mayores al 15%. Estas prestaciones adicionales de obra, cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, superen el 15% en su general, ya sabemos que también se tienen que sumar los mayores metrados con respecto al contrato principal, luego de ser aprobado por el titular de la entidad, o sea, luego que sale la resolución, requieren previamente para su ejecución y pago la autorización expresa de la Contraloría General de la República. La determinación de este porcentaje incluyen los montos acumulados de los mayores metrados que no provengan de una variación del expediente técnico. Vale la redundancia porque sabemos que mayores metrados son aquellos que no modifican el expediente técnico, ¿no? Y como consecuencia están precisando en esta parte del reglamento. Y esto solamente es en contratos a precios unitarios, porque hemos dicho que los mayores metrados son de exclusividad de los contratos bajo el sistema de precios unitarios, ¿no? Entonces, si pasamos la valla del 15%, entonces ya la entidad no es autónoma para poder decidir la ejecución
de estos adicionales, sino que, si bien es cierto, saca la resolución y también la notifica al contratista, pero al haber pasado este 15%, entonces el contratista se ve imposibilitado de ejecutar estos adicionales, sino tiene que esperar el pronunciamiento de la Contraloría General de la República. Bien, ahí están las prestaciones adicionales de obra de mayor de 15%, cómo se calcula, el cálculo de porcentaje de incidencia acumulada respecto al monto del contrato original. Miren ustedes, parece difícil la formulita, pero no difícil, ¿no? Pero la tratan de presentar de esa manera para que se vea un poco bonita, pero en realidad es la suma de de todas las prestaciones adicionales de obra, más la suma de todos los mayores metrados, menos la suma de los deductivos eh, vinculantes, ¿no es cierto?, por 100 dividido entre el monto del contrato. Y ahí vemos un ejemplo muy rápidamente, que es la manera como realmente se calcula, ¿no? Tengo el monto del contrato, en este caso es 284 millones, el monto del presupuesto adicional, el número 1 es 4 millones y tantos, el presupuesto del adicional 2, 7 millones, el del adicional, el de mayor entradas 1, 800 millones, 800 mil, y así, ¿no? Tengo un presupuesto adicional 4 de 2 millones y tantos, tengo un presupuesto deductivo vinculante 1 de 522 mil soles, tengo otro presupuesto adicional 4, este corresponderá al 5, debe ser, porque no puede repetirse con la numeración con el anterior, de 4 millones y tantos, y tiene un presupuesto deductivo vinculante de 1 millón y tantos, ¿no? Y vemos que la incidencia con respecto al presupuesto original del contrato, de lo primero es 1,48, del segundo 2,64, del tercero 0,31, del cuarto 1,02, y tiene un deductivo vinculante de menos 0,18, se pone menos 18 porque efectivamente hay que restarle, y así. Y luego hacemos la suma del acumulado, ¿no? Y llegamos a un 6,42%, con la cual la entidad tiene la facultad de poder, se entiende que no han habido mayores metrados, tiene la facultad de seguir, de autorizar la ejecución de ese adicional hasta el 15%. Como es menor del 15, entonces la autoridad, la entidad autoriza la ejecución de este adicional, del último adicional, ¿no? Del 4, todavía al contratista para que lo haga directamente. Bien, la norma también nos establece cuál es el porcentaje máximo de incidencia de adicionales. No es que yo pueda tener indefinidamente adicionales, ¿no? Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados que no provengan de una variación del expediente técnico en contratos a precios unitarios en conjunto no pueden superar el 50% del monto del contrato original. Si lo supera, el 50%, hay que resolver el contrato, ¿no? Entonces, definitivamente, si es que tenemos una obra con estas características y llegamos al 50%, o sea, quiere decir que el expediente técnico ha estado muy mal elaborado o ha sucedido eventos extraordinarios que ha generado adicionales, y si llegamos a ese porcentaje que ya es elevadísimo, la mitad del contrato, entonces no queda otro camino que resolver el contrato por lo que establece el reglamento, ¿no? Y para continuar la ejecución de esta obra, debe ejecutarse a un nuevo procedimiento por el saldo de obra por ejecutar, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan existir, se entiende, al proyectista, ¿no? Por haber hecho un expediente técnico de esa naturaleza, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta esto al momento de gestionar una obra, porque si no vamos a tener dificultades, ¿no? Yo particularmente no estoy de acuerdo con lo que he puesto en este artículo, porque luego generar el expediente técnico de saldo de obra, ¿no? Y ejecutarlo, y luego el proceso de selección y todo lo demás, seguramente va a pasar no menos de un año, no menos de 8 meses, y depende de la obra, se va a deteriorar y tengo que incluir en este saldo de obra los deterioros que tiene
el proyecto, ¿no? Consecuencia del tiempo que va a estar inoperativo, y finalmente al Estado le sale mucho más caro, ¿no? Pero eso es solamente como opinión, porque más allá de ello, nosotros debemos ser respetuosos de lo que dice el reglamento. El reglamento dice que hasta el 50% adicional, y más allá de ello hay que resolverlo, no queda otro camino que resolverlo. Bien, hay un plazo para presentar el adicional a la CGR, esto adicional, y la entidad debe presentar la solicitud de autorización previa en el plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde el día siguiente de la fecha de aprobación de la prestación adicional. Quiere decir que sale la resolución, la entidad emite la resolución y a partir de ahí tiene 5 días hábiles para poder remitir el adicional a la Contraloría, ¿no? Y la Contraloría tiene una directiva para aprobación de adicional de mayor del 15%, y ahí está toda la información que se tiene que presentar, ¿no? Si yo por primera vez presento, o sea, el primer adicional que pasa del 15%, yo lo que tendría que hacer es sacar copia de todos los adicionales anteriores, porque ese es uno de los requisitos en esta directiva de Contraloría para poder entregarla, ¿no? El proceso para la atención de esta solicitud presentada a la Contraloría debe efectuarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, ¿no? Entonces, imagínense, ahí son 21 días más 40 y tantos que teníamos, ya vamos, o si va, es un adicional mayor de, acá hay 20 días hábiles, ¿no? Son 4, es un mes, son 30 días. Más los 40 y tantos días, si es que hay una adicional mayor del 15%, eh, ya voy como 70 y tantos días que tengo que requerir para que pueda yo tramitar un adicional para que finalmente la Contraloría se pueda pronunciar, ¿no? Entonces, es muy complejo, ¿no? Para obras grandes puede funcionar, pero para obras pequeñas, realmente que eh, puede generar ampliaciones de plazos, el trámite de estos adicionales. Pero la Contraloría todavía puede observar, dado que no adjunta toda la documentación que corresponde al adicional, de acuerdo a su directiva de Contraloría, la Contraloría le da por no presentada, formulando la CGR las observaciones correspondientes. Te da una relación de documentos que te faltan entregar. Y le da a la entidad un plazo de 2 días hábiles para poder subsanar estas observaciones. Luego del cual, un representante de o sea, vencido estos 2 días, un representante de la entidad se debe apersonar a la Contraloría a recabar toda la información que había entregado. Se devuelve con todos sus anexos, o sea, se da por no presentado. Ello no enerva que el solicitante pueda presentar nuevamente la solicitud. Claro, o sea, presenta nuevamente la solicitud, pero tiene que iniciar nuevamente el procedimiento, ¿no? Con la cual se aumentan pues los días para la aprobación del adicional por parte de la Contraloría. Aparte de ello, la CGR, dentro de sus funciones o dentro de sus competencias, en una sola oportunidad puede requerir información complementaria. O sea, ya recibió el adicional con toda la información que está en su directiva. A más tardar el quinto día puede pedir otra información, y esta tiene que ser a más tardar al quinto día hábil contado a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud. Más el término de la distancia. El término de la distancia es esto tiene el Poder Judicial, el término de la distancia, y hay una resolución del Poder Judicial en la cual determina el tránsito de ciudad a ciudad, cuántos son los días más que hay que añadir al plazo del reglamento. A través de medios electrónicos o escritos, ¿no? Pero si es medio electrónico, ya el término de distancia no existiría, ¿no? Pero bueno. La entidad cuenta con un plazo de 5 días hábiles para presentar la documentación. Imagínense. Y siempre la Contraloría, de acuerdo a su revisión, casi siempre requiere mayor información. Contado a partir del día siguiente de la recepción de la comunicación, más el término de la distancia. Entonces, como vemos, la CGR, pues,
un adicional mayor de 15% ya es un vía crucis para cualquier entidad, porque el plazo se extiende mucho para que se pueda aprobar, ¿no? ¿Qué ocurre si la Contraloría General de la República te niega la ejecución por cuanto, de acuerdo a su evaluación, no está bien sustentado el adicional, o no es cierto, o no es necesario, de acuerdo a lo que ellos pueden indicar? Si eso ocurre, puede haber un recurso de apelación por parte de la entidad. Y este recurso de apelación debe interponerse en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución emitida por la CGR, la Contraloría, que resuelve respecto a la solicitud de autorización previa a la prestación adicional. En este caso, no se aplica el término de la distancia. Entonces, la entidad, cuando la Contraloría se ha pronunciado y, por ejemplo, lo ha podido aprobar en parte o no ha aprobado nada, entonces podría apelar, pero se entiende que la entidad tiene 15 días hábiles para poder presentar esa 3 semanas para poder presentar esa apelación. Se entiende que atendiendo las observaciones o lo que ha puesto en el informe, en la resolución, en el informe que adjunta en la resolución, la Contraloría General de la República. Miren ustedes, y el recurso de apelación lo resuelve la Contraloría General de la República dentro de los 30 días hábiles siguientes. Ya hasta eso, ya pues, ya me ocurrí la cuenta de cuántos días puede ocurrir si llegamos al tema de la apelación, ¿no? Y si la Contraloría en la apelación también se mantiene en lo resuelto en su resolución cuando notificó en la primera oportunidad, entonces se agota la vía administrativa, ¿no? Quedando otra vía que las entidades públicas no la usan, que es ir al Poder Judicial bajo un procedimiento contencioso administrativo, ¿no? Entonces, pero la vía administrativa se agota con la resolución de la Contraloría. Pueden haber adicionales de emergencia, también cuando estos ya han sobrepasado el 15%, ¿no? Entonces, en este caso, excepcionalmente, en el caso de prestaciones nacionales de obra de carácter de emergencia, cuya falta de ejecución puede afectar el ambiente o poner en peligro a la población, a los trabajadores o la integridad de la misma obra, la autorización previa de la entidad se realiza mediante comunicación escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecución de estas prestaciones adicionales sin perjuicio de que la entidad va a verificar respectivamente, previamente a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no puede efectuar el pago, ¿no? Entonces, en resumido, esto es lo que hemos podido conversar con ustedes ahora con respecto a adicionales y mayores metrados. Espero haber de alguna manera despejado algunas dudas, si es que así lo hubieran tenido. Y también aprovecho para agradecer al Consejo Departamental de Huánuco, del Colegio de Ingenieros del Perú, por haberme invitado para estar esta tarde o parte de la noche con ustedes. Asimismo, aprovechar para felicitarles a todos los ingenieros de Huánuco, bueno, a todos los ingenieros de Perú y en particular de Huánuco por el Día del Ingeniero, ¿no? Ya que estamos en la Semana de la Ingeniería. Muchas gracias por